Para muchos, las oficinas gubernamentales son únicamente un lugar para llevar a cabo trámites o tomar decisiones. Sin embargo, Israel ha logrado convertir las oficinas gubernamentales en lugares de esparcimiento y comparto con ustedes un espacio en el que pocos conocen. Zelensky dio un discurso ante los diputados de la Knesset el domingo. 6 de la tarde, todos los diputados fueron citados vía Zoom para que Zelensky, presidente de Ucrania, diera sus palabras ante el Parlamento israelí, como lo ha hecho ante otros congresos, como por ejemplo el Congreso de los Estados Unidos. Un discurso que duró alrededor de entre 8 y 10 minutos, pero hay dos puntos que no dejaron muy contentos a la mayoría de los diputados israelíes, ni siquiera a la mayoría de los israelíes. Primer punto, y es que Zelensky dijo que lo que están haciendo los rusos con los ucranianos es lo mismo que hicieron los alemanes en contra de los judíos. Incluso lo citó y dijo, los alemanes, los nazis, se referían al problema judío como solucionar como una solución final, llevar a cabo una solución final, lo cual sabemos era un plan de asesinato sistemático en contra del pueblo judío. Los nazis asesinaron a la tercera parte del pueblo judío. Zelensky sostuvo en su plática, en su discurso ante la Knesset, que los rusos están llevando a cabo, en sus palabras, una solución final en contra de los ucranianos. Segunda cosa que dijo, y es que Zelensky pide al Estado de Israel, por medio de sus diputados, que así como la gente de Ucrania salvó a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, lo mismo haga Israel con los ucranianos hoy en contra de la solución final que está llevando, en sus palabras, Rusia en contra de los ucranianos. Si las palabras de Zelensky fueran dichas o hubieran sido dichas en algún otro contexto y no en medio de una guerra, este discurso hubiera tenido implicaciones políticas incluso. De acuerdo a la definición más aceptada internacional, la definición de antisemitismo, esto es prácticamente una distorsión o una negación de la historia del holocausto, porque lo que está pasando en Ucrania no es lo que pasó en el holocausto. A mucha gente no le gustó esa comparación. Lo segundo, y es que si abremos los libros, pues no podemos decir que el pueblo ucraniano fue completamente amistoso para salvar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero dejando de lado los comentarios de Zelensky, creo que lo impresionante y lo que quiero rescatar aquí es la reacción de los israelíes y de los gobernantes israelíes. Y es que a pesar de que casi la gran mayoría no estuvieron de acuerdo en esas palabras, los mensajes fueron resumiendo, y es que no podemos juzgar a la persona en las palabras que dice en el momento de su enojo. Y Zelensky se encuentra en una situación bastante complicada y el Estado de Israel va a seguir apoyando. Y ayer, Israel acaba de inaugurar un hospital en la zona de guerra. Israel va a seguir apoyando a Ucrania y va a seguir mediando para solucionar y tratar de buscar la paz entre Rusia y Ucrania. No importa las palabras que haya dicho Zelensky. Tan fue grandiosa la reacción de los diputados israelíes que el mismo Zelensky el otro día habló sobre el valor y la admiración que le da al gobierno de Israel por la acción y las cosas que está tomando para ayudarlo en la guerra. Incluso lo reconoce y acepta que Israel tiene otro tipo de intereses. En estos momentos, y es lo que hay que entender, es que a pesar de las palabras que ha dicho Zelensky o de la libertad que tiene cada quien de opinar, debemos de ser muy cuidadosos de la historia y como humanidad dar cada cosa a su lugar y no olvidar que hay temas que no son comparables con otros temas. Y ya que estamos aquí, ¿qué tal están los cojines? ¿Están cómodos? Pues no son cojines, no son cojines, es una exposición bastante bonita, parecieran más cómodos de lo que son, pero es interesante porque no los quitan, llueva o lo que pase, no se manchan.